Miriam, qué gusto platicar contigo sobre tu más reciente poemario, que es La muerte de la lengua inglesa. No sé si se vea bien. La muerte de la lengua inglesa, que tiene aquí a Emily Dickinson en la portada, y si la abres se asoma. ¿Quién? Mark Twain. Si la abres se asoma Mark Twain, un libro objeto de veras precioso, pero también por el contenido del libro. Platícame, ¿qué te movió a escribirlo? ¿Cuál fue la mecha que lo disparó? Yo tenía cierta necesidad de escribir sobre la muerte, que es un tema que ha estado presente, eso después me fui dando cuenta. El primer poema de mi primer libro, que ya me separan muchos años de él, en ese primer libro, en ese primer poema, ya aparece el tema de la muerte. Entonces, conforme uno va cambiando, uno se va haciendo mayor, la perspectiva de tus temas también van cambiando. Eh, otra, eh, otro desafío era qué tal se puede escribir de algo que resulta siempre doloroso, pero con un cierto sentido del humor. Eh, Nunca me imaginé que ese sentido del humor se iba a ver pinchado por la presencia de esta larga pandemia en donde la muerte ya no se puede ver como una calavera de azúcar, sino es un cementerio por el que uno va caminando día con día. Allí el sentido del humor se acaba. En un principio, Guadalupe, estos eran poemas, eh, sí sobre escritores y la muerte, pero era más disperso el proyecto, es decir, no estaba centrado en escritores de una lengua. Y con el paso de algo de tiempo, me fui dando cuenta que tenía más escritores de lengua inglesa, que dicho sea de paso, la lengua inglesa, en especial, o mejor dicho, la poesía estadounidense, de todas las escritas en inglés, es definitivamente la tradición de la comunidad lingüística que más ha influido en la poesía mexicana, y yo no soy la excepción. Es una, digamos, la propuesta, si se puede hablar como propuesta una poesía tan diversa, está presente. Poetas mexicanos la hemos traducido, nos ha influido, nos ha marcado también frente al cierto tipo de retórica que hay en la poesía mexicana, un asidero distinto, vamos a decirlo así. Dijiste al principio que en tu escritura está siempre, hay una presencia muy grande de la muerte, pero también de la lengua. Tú has hecho un trabajo muy importante en el rescate de tu lengua madre o la lengua de tus antepasados. Y bueno, en este caso, pues estás haciendo también no un rescate, pero sí un pronunciamiento, digamos, a través de la poesía de la lengua inglesa. Esta metáfora de la muerte de la lengua inglesa se puede traducir de muchas maneras. Entonces, ¿desde qué lugar te la planteaste tú? Es una provocación absoluta porque ni la lengua inglesa está cerca de, ni está en peligro de extinción, ni yo podría estar a favor de la muerte ni de la lengua inglesa ni de ninguna otra, porque hasta creo que me he convertido en una especie de activista en defensa de la diversidad de las lenguas. Cuando una lengua se muere, eh, no se pierde, no se pierde nada más el hecho de decir esto y aquello. Una lengua es toda una postura hasta filosófica, si lo quieres ver así, es una concepción única y irrepetible. Entonces, bueno, por otro lado, pues desde que
nosotras nacimos y probablemente hasta que estemos en otra dimensión, la lengua franca, la lengua del imperio, será siempre la lengua inglesa, ¿cierto? Tú recordarás, porque estoy segura que fuiste a la conferencia que dio en la sala Nezahualcóyotl, Coetzee. Fue una entrevista pública y en esa entrevista él respondía las preguntas en inglés. Y sin embargo, decía que ahora tenía una postura respecto a esta lengua, la lengua con la que él se estaba comunicando, insisto, y que sus novelas ya no iban a ser publicadas en su primera edición en inglés. Bueno, es cierto que, como has dicho hace un momento, pues la lengua inglesa nos ha acompañado siempre, ha sido un referente, ha sido también un pronunciamiento. Se dice que para comprender la realidad de un tiempo hay que acercarse a la poesía también, ¿no? Entonces, cuando uno piensa hoy en la lengua inglesa, a la par de las obras espléndidas, las obras literarias que se han escrito y que nos han acompañado, pues también nos asaltan momentos actuales que son indicadores de cierta decadencia del lenguaje. Los discursos del racismo, del populismo, los reclamos a través de movimientos como el Me Too, como Black Lives Matters. Hay un sentimiento universal latente que se expresa en esta lengua y nos habla de los vicios, de las luchas que ha emprendido la sociedad. Algunos de los poetas que conforman tu libro, yo creo que plasmaron en la poesía el sentir del momento en que vivían. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la lengua inglesa y sobre todo, cuáles fueron las reflexiones que hiciste en el transcurso de la escritura? Pues fíjate que para hablar de la muerte en este libro había que hablar de la vida. Y para hablar de la vida de un escritor, ¿qué tienes sino su obra? Es decir, no que la obra de los poetas sea una obra necesariamente biográfica, aunque siempre hay salpicaduras. A lo que me refiero es a que en los momentos en que tal escritor o tal poeta, son 27 los que forman parte del libro, en el momento de su muerte, había como una llave en que al activarla yo podía entrar a algunos aspectos de su vida. Y de esto va el libro, de trenzar, de conectar, de vincular vida, obra y muerte. No sé si en los 27 casos, pero sí, ahora para contestar a tu pregunta, bueno, a mí lo que me acerca a estos poetas es una propuesta estética. La propuesta estética de un William Carlos Williams, de un Robert Lowell, de Emily Dickinson, de tiempos tan distintos, y son distintos también entre sí, muy distintos. Y nos han influido, te digo, a quienes escribimos poesía en castellano o a quienes escribimos poesía en castellano en México, si lo quieres decir de una forma más específica, como me ha influido Villaurrutia. Son importantísimos. ¿Hay una intención de comunicarte con esa respiración de los poemas de ellos, con lo que tú estás escribiendo en este libro? Es decir, un ánimo como de reescribirlos en tus propias palabras, quizá como lo refiere el epígrafe de John Donne, con el que da inicio tu libro. Sin duda, es una muy buena pregunta porque en algunos de estos poemas, de estos 27 poemas, en unos cuantos, pues, hay una voluntad de imitación del timbre, del tono, de la puesta en página. Concretamente hay un poema de E. Cummings o el de William Carlos Williams, por ejemplo, que está basado en algo en lo que él teorizaba
que él solía llamarse, hacía muchas bolas él mismo cuando hablaba de eso. A lo que me refiero es a una forma que se llamaba el pie variable. Y en ese pie, Williams lo que quería era reproducir el habla cotidiana, que para él era importantísimo, era parte de su estética. Y entonces en este poema de William Carlos Williams, yo tengo delante de mis ojos un poema específicamente, ni siquiera en el original, sino en la traducción que hizo Octavio Paz y que está en versiones y diversiones, del gran poema de Williams que se llama El Aspódelo, que trata de muchas cosas, pero una de ellas, según mi lectura, también habla de la infidelidad de William Carlos Williams. Y este poema, el mío, el del libro, habla de un Williams eh, eh, que se está dirigiendo a su mujer, su Flossie, su enfermera, que se ocupa también de cubrirlo en su muerte. Entonces hay como distintas coberturas según cada poeta. Y hay poetas, Guadalupe, que yo adoro porque son poetas que me han formado, pero que como personas los desprecio. Y aquí están, no muchos, la mayor parte de ellos, por suerte no es el caso, pero bueno, aquí está Ezra Pound. Ajá. Entonces, a Ezra Pound, en vez de hacerle un retrato, lo que hago es devolverle sus propias palabras, unas palabras que están en el canto que él mismo escribió y que habla es que habría que leer el pequeño poema, es brevísimo, porque de que yo lo relate a que yo lo lea, pues creo que es mejor lo segundo, ¿verdad? Que los poemas importa mucho la respiración que tienen. Y el hombre que persigue el bien hace el mal, escribió en el Cantar 95. Hay textos muy elocuentes, otros muy escuetos. ¿Cómo se fue definiendo la construcción del libro? Háblanos de las decisiones que tuviste que tomar para finalmente conformar este volumen. Uno va armando conforme crees que un ritmo va afectando al otro, conforme una instrumentación va pegándole a la otra. También respecto al temperamento del libro, no quise poner a todos los suicidas juntos y mira que hay muchos, etcétera. Entonces, bueno, ese armado en general, el armado de los libros es algo que me encanta hacer porque además has llegado a un punto cuando ya te planteas eso, en donde tu libro pues ya está hecho, ahora tú lo gozas jugando con él, porque te pones a barajarlo, ¿no? Claro, hay una parte Y también muy interesante porque el libro está atravesado por este paréntesis que tiene adjetivos, está lleno de adjetivos que definen a la lengua inglesa. Pienso que fue una elección muy elaborada la que hiciste de estos adjetivos y que quizá tiene que ver con tu propia relación con esa lengua, con toda la cultura que la rodea. fíjate, Guadalupe, que este poema tiene maña. ¿Por qué? Porque es un poema unitario que está hecho de puros adjetivos. Entonces lo que yo hice fue cortarlo y ponerlo en diagonal en el libro de tal modo que lo atraviese de un lado al otro. Eh, y tiene dos epígrafes, ese poema, pero el más importante, o el que viene al caso comentar ahorita, no por importancia, es el que dice aquello aquello que se dice pues en los talleres de cualquier género, cuidado con los adjetivos. Entonces, bueno, yo a ese cuidado pues le abro toda la regadera de los adjetivos posibles. Y también, aunque no lo tengo de epígrafe, bueno, casi creo que cualquier poeta recordará eso que dice el poeta chileno Vicente Huidobro acerca de que el adjetivo que no da vida mata. Uh -huh. Y tiene razón, los adjetivos hay que tratarlos con mucho cuidado, pero aquí lo que yo hago es una voluntad de pasarme del otro lado, ¿no? Vemos aquí textos que tienen humor, que tienen ironía, hay un juego también con las formas del poema. ¿Cuál ha sido tu apuesta en esta publicación? Mi apuesta en general
ha sido algo que va en contra de lo que privilegia la crítica literaria, porque la crítica literaria siempre pondrá por encima la gran cualidad en que a un autor siempre se le reconozca por la voz. Y yo digo, no, yo no quiero tener la misma voz siempre. Me encanta cambiar de voz y espero que mi próximo libro sea muy distinto en voz a este. Este es un libro, tal vez mi libro más narrativo, más conversacional, eh, y ahora estoy escribiendo otra cosa que tiene totalmente otro tono. Entonces, a mí no me preocupa, le dejo esa voz unitaria a los demás. No, no es algo que a mí me interese buscar, porque me aburre. Yo no quiero tener eso. Y bueno, me imagino que te encontraste con muchas sorpresas en el camino cuando empezaste a investigar a ciertos poetas y el último aliento que tuvieron de vida, ¿no? Platícanos alguna que te haya sorprendido mucho. Bueno, te voy a contar algo que a lo mejor ni viene al caso porque es sobre un poeta maravilloso cuya vida es son tantas vidas adentro de su vida. Y este poeta es Lord Byron, quien estuvo en mi libro y tuvo, digamos, el espacio más extenso frente a los demás. Es decir, era el poema más largo de todos. Y yo lo estuve trabajando y trabajando ese poema. Al final acabé por quitarlo. Es una vida muy complicada y yo investigué mucho sobre Lord Byron, ahí sí, a tal punto que hasta supe toda una anécdota sobre lo que le pasó al pene de Lord Byron una vez que lo exhumaron. Es que no acabas la historia de Lord Byron. Desde su infancia, su relación con las mujeres, su parte militar, digamos, su actividad militar, su relación conflictiva con la madre y cercana también, sus acusaciones, fue acusado hasta de incesto, en fin, la relación que tuvo con sus colegas, con Mary Shelley, con Percy B. Shelley, que está en mi libro, etcétera, etcétera. O sea, de verdad es una biografía increíble. Entonces, con él yo me entretuve tanto y al final no está. ¿Qué otra cosa? No, pues sí, sí me encontré con muchas sorpresas. Por ejemplo, no sabía que a Hemingway, eh, bueno, cualquier lector de Hemingway sabe que se trata así como de un macho alfa, con siempre con su rifle, etcétera, etcétera, y cualquiera sabe que él decidió acabar con su vida, o no sé si cualquiera, pero se sabe, es algo muy conocido. Lo que yo no sabía es que la madre de ese macho alfa solía vestirlo de niña Ujú. en su infancia. ¿Y qué significaría todo eso en la formación de el niño Ernest? Y más allá de la anécdota que encontramos en el momento de la muerte o la manera como murieron estos poetas, ¿qué quisiste destacar de este viaje hacia la muerte de cada uno? Eh, mm, no es que quise destacar un solo factor, no, porque las vidas son diversas, las muertes son diversas, todo está lleno de paradojas. El caso, por ejemplo, de Robert Lowell, que murió en el asiento trasero de un taxi cuando iba a visitar a su ex en Nueva York. Y yo me puse a pensar en el chofer, que lo único que tenía era el cadáver que estaba atrás en su asiento y por otro lado una dirección que ya se le había dado y que él tenía que ir a tocar el timbre para entregar a este cadáver. Pero aquí lo paradójico es que Robert Lowell quería escribir sobre su propia muerte. Ujú. Digo, una tarea bastante imposible, ¿verdad? Pero él habló sobre eso y a mí eso me movió.
eh, y cada caso me fue, digamos, como agregando una coloratura distinta, que también eso internamente yo lo fui uniendo con la distinta coloratura que hay en toda esta enorme, porque es enorme en tamaño y es enorme en diferencia, esa enorme gama de voces que integran la lengua inglesa. Oye, Miriam, bueno, ya hablamos de cómo tú te renuevas en cada una de tus obras, pero a mí me gustaría que nos platicaras un poco cómo te ves a ti misma. Por ejemplo, si tomamos como punto de partida tu libro Vísperas, que creo que fue una piedra de toque en tu poesía en un momento dado, hasta la muerte de la lengua inglesa. ¿Cómo ha cambiado tu relación con la poesía? ¿Qué detectas? ¿Hacia dónde has navegado? Creo que no me considero una muy buena madre de mis primeros libros. Eh, Me pasa, y lo prefiero, me pasa al revés que he notado en algunos casos, en donde los primeros libros eh, son muy definitivos en ciertos autores y después con el paso de los años, bueno, pueden ocurrir cualquier cantidad de situaciones. Una de ellas es seguir con esa voz a riesgo de descafeinarla, o autores que como creo que es mi caso, van cambiando, etcétera. A mí el libro que me cambió mucho mi visión de, de, del trabajo y de las posibilidades, no estoy diciendo que tenga que ser un libro importante, es muy importante para mí, fue Negro Marfil, que es un libro que publiqué hace 20 años y que es un libro de poesía experimental. Luego mi siguiente libro fue el opuesto de Negro Marfil, del minimalismo, un libro sin metáforas, con un acento, digamos, en la plasticidad de las imágenes, pero casi sin metáforas, que es el que nada. Luego experimenté un cambio también escribiendo en una lengua que no es la de mi lengua de todos los días, que es el ladino, el judeo español, y ahí sí que, bueno, cuando cambias de lengua te cambia mucho tu temperamento escritural. Entonces, ¿cómo me veo? Pues me veo en ese desplazamiento. La mudanza siempre, ¿verdad? Acechándote en la vida. Es que te digo que yo si no, yo me aburro de ser la misma. Sí. Oye, ahora que mencionaste tu poesía que es más visual, etcétera, pues también has dedicado algunos ejercicios a Uy, hacer sí. poesía visual, pero básicamente si nos referimos al libro del que estamos hablando hoy, La muerte de la lengua inglesa, pues es un libro objeto con una parte visual maravillosa que creo que fue un muy buen maridaje entre tú y Alejandro Magallanes en este libro. Platícanos. Eh, yo creo que él le dio al libro, digamos, un diálogo que lo enriqueció. Por ejemplo, esto a veces yo lo veo, pues sí, como un juguete, pero también lo veo como si fuera un féretro que se abre, como la tradición también, como la tradición de la poesía, como uno está dentro del otro, ¿no? Eh, es que él juega, pero juega de una forma no nada más divertida, también profunda. Enriqueció realmente, este libro sería distinto sin él, es decir, el contenido no, porque el contenido ya estaba hecho, pero sí le agrega, en mi opinión, al libro lo que él sabe hacer como nadie. Es un excelente ilustrador, está lleno siempre de ideas, está chiflado, en los retratos a veces en vez de poner al autor pone a una gallina o a un cuervo, pero tiene una razón de ser siempre. Me encanta que estos retratos se agreguen a los otros retratos, que sea un libro adentro de otro libro, que sea un papel adentro de otro papel y tener un libro de precio tan accesible siendo un objeto tan bonito o tan divertido, tan sui generis, pues
lo agradezco. Ay, sí, bueno, es casi casi un libro coleccionable, Miriam. Que finalmente te quiero preguntar, ¿qué esperas tú del lector de La muerte de la lengua inglesa? Ay, lo que más espero, ya he tenido algunas muestras de lectores que me han halagado muchísimo porque lo que me han dicho es que les ha quedado una enorme gana de volverse a acercar a esos autores. Pues esto es un regalo para mí. Claro, O pues sea, si mi poema hace que otra vez vuelvan a esos autores, es eso, un regalo, funcionó. Funcionó este pequeño cerrojo por el donde tú te puedes asomar a ver una escena de tal o cual escritor. bueno, Miriam, pues muchas felicidades por el libro. Es espléndido, se lo recomendamos a toda la gente que nos está mirando. Eh, La muerte de la lengua inglesa de Miriam Moscona. Y muchas gracias, Miriam, por esta conversación. Al contrario, Guadalupe, de verdad que tener un diálogo en la amistad y en la literatura contigo también es otro regalo. Gracias. Muchas gracias, Miriam.